Después de la intervención de la doctora García Tarés, yo vengo aquí con un poco de vergüenza porque la verdad que una charla tan profesional y yo ahora voy a hacer más bien unas cuantas reflexiones sobre lo que hacemos aquí. A pesar de que nos plantearon desde los organizadores el mismo título, cada uno referido a los títulos en los que nosotros, el mismo tema, quiero decir, para la comunicación, referido a la titulación que nosotros tenemos en nuestra facultad, pues yo me lo he planteado de manera un poco diferente a como hacía la doctora García Tarés. Sin duda que es ella quien se lo ha planteado como tenía que ser, pero bueno, yo me distingo casi siempre por ser un poco anárquico y me voy a salir de ese corsé en que los organizadores quisieron meterme ahí. Y sobre todo porque yo quiero más que hablar yo, quiero hablar de mis alumnos. Quiero dejar que mis alumnos hablen, darle la voz a mis alumnos. Y eso me pone en un tremendo compromiso. Así que yo os voy a pedir que no hagáis caso de la presentación de Nati y en este momento hagáis abstracción de que es el decano de la Facultad de Educación el que habla y penséis que es un profesor de esta casa y que ha estado habitualmente ligado a esta titulación, de la que he sido incluso coordinador de practicum durante muchos años. Pero, claro, yo quiero decir, quiero ser sincero con quienes me han invitado a hablar aquí. Y no quiero venir a decir que todo es maravilloso, porque no lo es. Al menos yo creo que no lo es. Mis alumnos me dicen que no lo es. Entonces yo tengo que creerles. Y eso no lo debe hacer un decano. No es políticamente correcto que el decano hable un poco mal de su título, pero lo contrario sería ser deshonesto con quienes me han invitado y con quienes están en esta jornada y esperan escuchar qué es lo que ocurre realmente con la formación en audición y lenguaje que nosotros brindamos. Así que yo os pido que hagáis abstracción en este momento de que soy el decano de la facultad y penséis en que soy un profesor simplemente de la casa. Bien, decía, el futuro en nuestras manos, qué herramienta precisan los futuros profesionales de la educación y qué podemos ofrecerles desde la universidad. ¿Cómo me he planteado esto yo? Esta tarea, pues yo he querido reflexionar sobre esas preguntas que me proponían los organizadores, qué herramientas precisan los futuros profesionales de la educación, en este caso concreto los de audición y lenguaje, que son los que nosotros tenemos en la casa, y qué podemos ofrecerles desde la universidad. Y lo que he intentado es abordarlo como un análisis del modelo de actuación docente, partiendo de las necesidades que los alumnos me dicen que tienen, los estudiantes, nuestros egresados nos dicen que tienen, analizando un poquito los factores condicionantes que inciden en ello y que hacen que en algunos momentos ellos me digan, pues nos falta tal cosa, si esto tuviera tal, pues estaríamos mucho mejor preparados. Es decir, hacer un análisis un poco de la realidad, que es la que me brindan mis egresados a los que yo he acudido en busca de insumo, de información para poder estar aquí esta tarde y vamos a ver qué tal ha salido eso. Bien, ese modelo de actuación docente me plantea tres grandes estadios o tres grandes etapas. Uno primero de la conceptualización teórica, bien explícita o bien subyacente. ¿Qué se entiende por audición y lenguaje? Por un maestro de audición y lenguaje, qué tareas se le asignan, qué funciones se designan para él. Luego, una vez que eso está definido por el Estado, que es quien tiene que definirlo, pues cómo se lleva eso a la reglamentación, a las leyes. ¿Se refleja exactamente la concepción teórica que existe sobre eso o no? Y luego también tratar de pensar un poquito sobre, ya yo tengo este profesional que sale de mi casa egresado y va a trabajar en un centro, cómo es recibido, cómo es percibida su tarea y su labor en los centros educativos. Para eso, como os decía, he intentado hacer una reflexión sobre todo a partir de el insumo que me ofrecen mis propios estudiantes. Yo les he conversado con ellos, les he preguntado, como veréis después, les he hecho unas encuestas, unas entrevistas y les he preguntado, pues, ¿qué tal? ¿Qué os parece cómo nosotros os estamos formando? Cuando llegáis a los centros, ¿sentís que estáis preparados para abordar toda esa tarea que tenéis que desarrollar o pensáis que nosotros lo podemos hacer un poquito mejor?
porque yo creo bueno, que nosotros como docentes lo que tenemos que plantearnos es eso. Podemos mejorar la calidad de la docencia que le damos a nuestros estudiantes, cómo los preparamos, qué les ofrecemos y, sobre todo, yo he querido preguntarme qué deberíamos ofrecerles. Partiendo de esos aspectos, me he centrado, lógicamente, en el maestro especialista en audición y lenguaje, que es el que está relacionado con estas jornadas, y entonces me he ido bueno, yo tengo un plan de estudios concreto y especializado, hay una mención que especializa supuestamente, digo supuestamente entre comillas, ahora explico por qué, para audición y lenguaje, pero con algunas carencias en la formación para las funciones generales que el maestro o la maestra de audición y lenguaje debe realizar en el ejercicio de la profesión. Eso no lo digo yo, eso lo he extraído de lo que me dicen mis propios estudiantes. Yo creo que ellos lo que me informan es, pues hace falta hacerlo algo mejor. No voy a hablar del desarrollo reglamentario, de cómo ha ido cambiando esa concepción de aquel maestro especialista en audición y lenguaje a este graduado de hoy en día, cómo es concebido en la LOCSE, en la LOE, en la LOMSE, simplemente que sepamos que ha habido ahí una diferente concepción y, por lo tanto, ha llegado a las leyes, al desarrollo reglamentario, pues ha llegado como reflejo de esa concepción teórica que había. Desde el punto de vista de la concreción curricular, bueno, pues tenemos unos postulados sobre la especificidad o sobre la generalidad docente, es decir, en un momento se piensa, no, yo tengo que tener un maestro especialista en audición y lenguaje y lo formo como especialista. Y en otro momento, el desarrollo reglamentario nos lleva por otro sitio porque ha cambiado la concepción, la idea que tenemos de qué trabajo debe desempeñar ese profesional en los centros educativos y entonces nos dice, no, lo que necesitamos es un maestro generalista y que tenga un pequeño bloque donde se centre y vaya a la educación especial o al inglés o a la audición y el lenguaje. En este caso, en todo ese recorrido, pues vemos que básicamente hemos ido caminando en el sentido de una apuesta general por la función docente. Hemos ido desde la especificidad a un maestro generalista que pueda abordar muchísimos problemas y que concretamente tenga más competencias en audición y lenguaje en discapacidad auditiva. Y en que ese profesional aborde la problemática de manera holística, de manera integral. Esa es la idea que manejamos ahora en el grado y no la anterior que teníamos a partir de la LOCSE en los modelos anteriores o en las diplomaturas, famosas diplomaturas de audición y lenguaje. Lo que se busca es que el estudiante egresado de esta titulación pueda actuar en el centro educativo al que va de manera global. Y su trabajo se entiende como una labor de equipo. Él no va solo allí, él no es un profesional que es el que más sabe del oído o el que más sabe de la pata derecha de la hormiga, sino que él tiene que trabajar con el resto de profesionales que están en ese centro y, por lo tanto, debe conocer también el trabajo de los demás. En ese sentido, digo, nosotros hemos ido caminando a un reforzamiento del carácter docente de ese profesional. Para eso se han ido reestructurando como se debía. Si he cambiado mi concepción, pues tengo que cambiar también las leyes que lo desarrollan. Se han ido reestructurando las enseñanzas universitarias, se han ido regulando los nuevos estudios universitarios oficiales de grado y siempre en esa línea, en la de reforzar el carácter docente de ese profesional de la audición y el lenguaje. Se le da, por lo tanto, mayor información en pedagogía o en psicología. Antes estábamos muy centrados en los problemas que él debía abordar en el centro, pero como ahora esos problemas son problemas integrales que él debe ir detectando y no siempre están directamente relacionados con X aspecto o están relacionados con ese aspecto, pero también hay otros que están incidiendo sobre ese problema que hoy confronta, pues él debe estar capacitado para enfrentarse a todo eso. Y a mi juicio, y también al de algunos de mis egresados, yo no los he entrevistado a todos, desde luego, he hecho una selección de algunos, se aborda esa atención a la diversidad desde una perspectiva global, pero se ha perdido especificidad lingüística. Y ahora lo explico. Estas son las asignaturas que constituyen la mención cualificadora para ser
un maestro especialista en audición y lenguaje. Ya no se llama así, es un graduado en audición y lenguaje, pero bueno, se supone que ha tenido una formación específica y esa formación específica está centrada en esas asignaturas. Fundamentos psiconeurológicos, psicopatología del lenguaje, evaluación e intervención en los trastornos del habla, evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje ISAC, pido perdón a la intérprete por lo rápido que voy, evaluación e intervención en los trastornos de la lectoescritura, y luego un practicum, como decía la doctora García Tarés, igual que en logopedia, y un trabajo de fin de grado igual que todos los títulos tienen. Es decir, que hemos cambiado aquella totalidad de una titulación por 60 créditos que ahora no vamos a decir que especializan, sino que dan un barniz con el cual mi egresado se puede enfrentar a la tarea que se espera de él en el centro. O eso es lo que nosotros creemos. Pero necesitamos confrontar ese modelo y ese desarrollo con la realidad. Y yo no soy maestro de audición y lenguaje, no trabajo en un centro educativo, no me enfrento a esa problemática, entonces yo he creído que lo más conveniente es que mis egresados que están trabajando, algunos hace muchos años, me digan cuáles son los problemas que han confrontado a partir de la formación que nosotros les hemos proporcionado. En ese sentido, pues bueno, yo he intentado extraer mis datos para esta charla con vosotros, para esta conversación con vosotros. He intentado extraer los datos de cuáles son las funciones que me dicen que debe cumplir mi maestro de audición y lenguaje. Es decir, qué necesidades hay y qué se esperan que él cubra. El estudio comparado de los planes de estudio, yo no voy a ser tan detallista como la doctora García Tarés, simplemente voy a decir, bueno, pues en el plan antiguo había esto y en el plan, pero sin entrar en detalle en las asignaturas. Luego he hecho algunas entrevistas con algunos de los que tengo más cerca de mis estudiantes y de los egresados ya. Los estudiantes, la verdad es que los actuales me han dado poca información porque solo se han enfrentado algunos de ellos a un practicum generalista, con lo cual todavía no han entrado de lleno en lo que constituye su campo de trabajo. Algunas encuestas y me he ido a los blogs. A mí me parece muy importante, si vosotros veis los maestros de audición y lenguaje, ahora casi todos tienen sus blogs, y entonces yo me he ido a buscar qué información puedo extraer de esos blogs que tienen los maestros de audición y lenguaje. Entre las funciones, no voy a leer todas esas, pero bueno, más o menos las conocemos. ¿Qué funciones se espera que cubra o que cumpla mi maestro de audición y lenguaje? Digo mí porque es el que nosotros formamos. Es más o menos una detección de necesidades, pues cuestiones como participar en la prevención, detección, evaluación y seguimiento de los problemas relacionados con la comunicación y el lenguaje, colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares, intervenir directamente con el estudiante, y eso sería en lo que estaba centrado la titulación anterior, informar, tiene que tener mucha relación con los padres, informarles. Yo no puedo plantear un tratamiento y olvidarme de los padres y no decirle, bueno, con este tratamiento yo creo que su hijo puede alcanzar este logro en 2 meses, en 1 año. No, yo tengo que hacer una perspectiva de qué éxito va a tener o qué porcentaje de éxito puede tener ese tratamiento que yo le he puesto a mi sujeto. Informar y coordinarse con todos los profesionales. Y esto es un aspecto nuevo en el que sí que incide mucho el grado. La coordinación, no es que sea nuevo porque antes no lo hacía el maestro de AL, pero ahora buscamos desarrollar esas competencias en mayor medida que antes. Luego, ¿con quién tiene que coordinarse el maestro de AL que va al centro? Pues, por ejemplo, con el maestro tutor de aula, por ejemplo, con el psicopedagogo, con el jefe de estudio, con los servicios sociales, con el profesional de pedagogía terapéutica, con la familia, con los padres, con profesionales médicos externos como logopedas u otorrinos, con instituciones, con organismos donde él tiene que buscar recursos. Es un profesional que, como se ve solamente por las vías de coordinación, tiene que tener muchas habilidades sociales porque tiene que estar permanentemente en contacto con otros profesionales y tratando de llevar a cabo su labor. Es decir, que podríamos resumirlo en una serie de funciones. Tiene funciones preventivas, de diagnóstico, de tratamiento educativo, de asesoramiento, de agente relacional entre distintos organismos, órganos, instituciones. Bien, voy a ser muy breve en el estudio comparado de los planes de estudio. Yo, lógicamente, he tomado el plan de estudio anterior de maestro especialista en audición y lenguaje y el plan de estudios actual, que es esas asignaturas que os he puesto antes, y
He comprobado que efectivamente vamos reforzando el carácter docente del profesional de audición y lenguaje, y luego hacemos una mención. Antes teníamos toda la diplomatura, los 3 años intentaban formar. No digo que no hubiera contenidos de pedagogía o de psicología, pero la intención era darle una especialización mucho más profunda. Ahora formamos a un docente integral y le damos una mención, esos 60 créditos que habéis visto, en audición y lenguaje. Entendemos que el sistema debía proveer una formación a lo largo de la vida en la que ese profesional luego siga profundizando, porque somos conscientes de que con 60 créditos no podemos formarlo para que se lo sepa todo sobre la audición y el lenguaje. Bien, pero ¿qué pasa? Que eso nos obliga a dejar algo. Nosotros sabemos que siempre que hacemos una elección, sea la que sea del tipo que sea, elegimos A, pero estamos dejando B de lado. En la vida siempre ocurre así. Bueno, pues aquí igual hemos apostado por una formación docente, que yo no estoy diciendo que esté en contra, sino que cada modelo apuesta por lo que le interesa o lo que cree que es lo más necesario para desarrollar una labor profesional. Pues bueno, hemos apostado por eso, pero solo tocamos tangencialmente algunos aspectos del sistema lingüístico, de la lengua, de la fonología, de la morfología, de la sintaxis, de la pragmática. Pues eso hemos tenido que descuidarlo porque tenemos que tener horas. No hemos aumentado, ahora la carrera va a ser 7 años, no. Hemos aumentado a 4, pero como hay muchos contenidos que tienen que formarlo en todo eso que también es necesario para su labor, pues algunos aspectos tienen que ir recortándose. O, por ejemplo, de los sistemas alternativos de comunicación, que a mí me parece fundamental en el maestro de audición y lenguaje, pero que han tenido que verse recortados. Y incomprensiblemente en una ausencia de la lengua de signos. La doctora García Tarés decía antes que los de logopedia tienen una asignatura optativa de 6 créditos, una introducción, decía ella, pero bueno, es que los de audición y lenguaje no la tienen. Aquí se oferta la lengua de signos, la introducción a la lengua de signos, sí, se oferta para los de primaria generalista o para los trabajadores sociales, educadores sociales, pero no se oferta para los de audición y lenguaje. Que le pregunten a quién hizo eso porque no tuve nada que ver. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en la diplomatura yo tenía asignaturas, y digo yo porque era yo el profesor. Yo daba lingüística general en la antigua diplomatura, yo daba sistemas comunicativos de interacción social, mis compañeros de mi área de conocimiento daban lengua española, fonética española, análisis de los trastornos fonéticos, morfológicos, semánticos, pragmáticos, y dábamos lengua de signos. Introducción a la lengua de signos. En el grado no tenemos ni un solo crédito mi área de conocimiento. Es decir, el área de conocimiento lingüística ha desaparecido completamente de una titulación que se llama audición y lenguaje. No quiero decir que los psicólogos y los pedagogos y los otorrinos y lo que no se puedan ocupar también del lenguaje. Simplemente pongo de relieve que la lingüística no está en audición y lenguaje. ¿Qué he sacado yo de esas entrevistas y de esas encuestas que le he hecho a mis estudiantes o a mis egresados? Pues, ¿qué me dicen? Pues debíamos profundizar un poquito más, porque luego lo necesitamos en los centros, en los distintos sistemas de la lengua. Tenemos que saber más sobre sistemas alternativos de comunicación y tendríamos que saber más lengua de signos. Aunque luego veréis que hay algo contradictorio ahí, pero bueno, es lo que me han dicho y yo lo pongo ahí. Y ahora yo he querido poner algunos fragmentos textuales de lo que me han contestado mis estudiantes en algunas de las entrevistas. Voy a leer algunos. Dice, como AL de dos centros, me considero una figura clave en todo lo que tiene que ver con los aspectos comunicativos, de lenguaje y de articulación de los alumnos de mi centro. Realizo coordinaciones continuas con la orientadora y con la PT, así como con los tutores y con los padres, pero sobre todo con la orientación de los centros. Bueno, pues eso me dice que a lo mejor la nueva orientación de los grados, que busca darle otro tipo de competencia, pues a lo mejor estamos bien orientados, porque estamos potenciando eso, que es el trabajo que él va a desempeñar después. Otro dice, me coordino con los tutores para realizar mis unidades didácticas propias de AL con mis objetivos, pero trabajando contenidos del aula. Por ejemplo, en el primer trimestre para los de 5 años tengo la unidad didáctica de la casa, con los campos semánticos que trabajan en su aula, el otoño, la casa, el colegio, los juguetes, las navidades. Y las actividades que realizo de praxias, de soplo, de vocabulario, de construcción de oraciones, de comprensión y de conversación giran en torno a esos centros de interés porque son los que trabajan con los tutores. Bien, pues sigo pensando, ya se me va a acabar el tiempo. Madre mía, yo hablo demasiado. Vale. Significa que
Me voy a poner celoso, yo no vi que a Nati le dijeras eso, cuando le faltaban 10 minutos. Bien, entonces, me están diciendo que, algunos me dicen, bueno, pues a lo mejor esto está bien orientado y soy yo el que tiene que replantearse la cuestión y a lo mejor no es importante que la lingüística esté ahí, porque el trabajo que ellos van a desempeñar están preparados para ello. Sin embargo, luego leo cosas como, por ejemplo, ¿mi formación de AL fue suficiente? No, ni de lejos. Considero mi formación algo más completa por la licenciatura de lingüística que hice con posterioridad y con las muchísimas horas de cursos aparte que he hecho, lengua de signos, braille, SAC y un largo etcétera. Bueno, pues entonces ya ahí yo me empiezo a encontrar, a lo mejor tendríamos nosotros que replantearnos esa formación, ¿es la más adecuada o no? No digo que vayamos a hacer nada, pero por lo menos nos lleva a una reflexión. Bueno, en la primera solo quería poner de relieve que esa dicotomía que siempre se presenta de, bueno, si tienen un enfoque básicamente de logopedas, porque lo que hacen son praxias y no sé qué, no sé cuánto, ¿qué diferencia entonces al maestro de deducción y lenguaje si en sus informes lo que recoge es eso? Bueno, pues no parece ser cierto eso. Bien, y aquí también dice otra, otro, no sé, si encima van quitando aspectos de formación lingüística, vamos apañados. Yo considero escasa la formación que recibí, la verdad, y alejada de la realidad. Y un poco más adelante dice, sobre lingüística, psicolingüística, muy, muy necesaria. También está el tema de la prevención. Yo siempre lo he trabajado en los coles, talleres de estimulación del lenguaje en infantil. Y hay que formarse en este aspecto también. Personalmente, ahora voy a empezar a formarme en reflejos primitivos no superados, que afectan al desarrollo del lenguaje oral y escrito. Aparte de la formación con Tamara Chubarovsky, bueno, esta chica que le gusta esto que hace y se busca su formación. Pero bueno, eso también me hace pensar a mí, a lo mejor yo tengo que plantearme algo que permita que ese docente, que ese maestro se siga formando aquí con posterioridad al primer título. Y dice, si quieren que la formación nos sirva, tendrían que meter más lingüística, todos los niveles del lenguaje, todas las patologías o problemas que afectan a todos los niveles y, por supuesto, cómo abordar todos y cada uno de ellos. Amén de SAC, lengua de signos, bimodal, braille. Veis que más o menos todos se quejan sobre lo mismo. Bien, y luego alguien me pone algo que a mí me parece muy interesante. Dice, te voy a poner la casuística de casos míos de AL, más o menos desde que empecé hace 10 años. Sordo 0, una pena. Autismo o espectro autista. Y luego, mirad, alumnos con retraso simple del lenguaje, alumnos con retraso del habla, alumnos con dislalia, alumnos con retraso grave del lenguaje, y sigue. Alumnos de 3 años no verbales, alumnos extranjeros con desconocimiento del idioma, alumnos con afectación motriz, otra alumna con retraso madurativo grave, síndrome de alcoholismo fetal, alumnos con dislexia, alumnos con retrasos lectores, alumnos con disgrafía, alumnos con disortografía, alumnos con dificultades específicas en los procesos lectores. Vamos, que si todo eso tiene que hacerlo el maestro de audición y lenguaje, tenemos que sacar un Superman o una Superwoman de aquí porque mirad lo que esta chica ha tenido que ir cubriendo de necesidades que aparentemente nosotros no le dimos. Bien, y luego me he ido a algunos blogs. Y la verdad que me han sorprendido gratamente. Debo decir que me he encontrado 2 tipos de blogs. El que es básicamente, que parece un blog de un logopeda, porque todos son praxias y cosas de esas. Y sin embargo, otro montón de blogs, si después queréis yo os doy la referencia, pero bueno, es muy fácil encontrarlo, donde no compruebo nada, compruebo que mis estudiantes son la leche. Porque con esa formación que dicen que yo le doy y que no están preparados, resulta que después los blogs son fantásticos. Creo que me he ido de aquí, Álvaro. Sácame, porfa. Porque ahora no voy atrás. O dime cómo... Ah, sí. Bien, ahí tenemos una serie de blogs de algunos de ellos de estudiantes de esta facultad, otros no, pero bueno, algunos de ellos. Y yo me voy a uno de una estudiante de esta facultad y me encuentro, bueno, una maravilla. Y si miro los temas que aborda y el número de entradas que tiene cada uno de ellos, pues no sé dónde estoy. Bueno, veis ahí audición y lenguaje, pero veis padre, estimulación del lenguaje, vocabulario, recursos educativos, logopedia, canciones, dislalias, materiales, lengua de signos, lectura, discriminación auditiva, bebé, discapacidad. Entonces, la verdad que sí parece que es necesaria una formación integral, un poco más en la línea de lo que estamos haciendo ahora. Me voy a ir de aquí, no sé cómo.
esto de trabajar con un sistema que no es el tuyo es fatal. Bueno, ahí tenéis algunos y ahora voy ya. Entonces, ¿qué es lo que he pensado yo? Bueno, pues tenemos que ser capaces de conjugar la formación que nosotros les damos a partir de las necesidades de los estudiantes, que a veces no lo hacemos en la universidad. Y yo he intentado solventar esa discrepancia entre la realidad y la formación que nosotros les damos, planteándolo desde el desempeño, desde el doble desempeño que hacen mis estudiantes o que deben hacer, el lingüístico y el social. En el lingüístico, ¿qué pienso yo que deben hacer mis estudiantes? Pues un experto en comunicación, fundamental. Un experto en manejo de canales de comunicación. Yo diría que debía ser el coordinador general de lengua en el centro, porque tiene que coordinarse con todos. Docente especialista en lo que respecta a su actuación en la intervención específica. Y en lo social, pues tiene que ser un dinamizador social, tiene que ser competente en el manejo de técnicas integradas de comunicación interpersonal, de resolución de conflictos, de trabajo colaborativo, de motivación, de instrucción, de asertividad. Pues todo eso parece que tiene que hacerlo mi egresado si parto del análisis de las necesidades que ellos tienen cuando llegan a los centros. ¿Qué podemos ofrecerles desde la universidad? Pues mejorar esa formación inicial. Yo creo que debe ser un compromiso de todos nosotros, ya que, como decía la doctora García Terés, esto me ha permitido ver que efectivamente nosotros pues estamos cumpliendo. Pues yo creo que nosotros podíamos hacerlo todavía mejor. No digo que lo estemos haciendo mal, y si alguien dice que he dicho eso, lo voy a negar en donde sea. Pero porque soy el decano de la facultad y no lo puedo decir. Pero bueno, que creo que lo podemos hacer mejor, evidentemente sí. Creo que debíamos potenciar la formación permanente de calidad, que no la tenemos. ¿Eso debe ser la administración que nos lo diga? Sí, pero bueno, nosotros tenemos posibilidades y canales para llegar hasta esa administración y pedir lo que nosotros necesitamos. Paliar las carencias organizativas, metodológicas y sociales de ese estudiante. Ofrecer alternativas para aplicar conocimientos en la práctica, adaptar aportaciones, generar ideas, reflexionar. Muchas de esas cuestiones ya las tenemos, pero creo que nos han dado un insumo muy importante para que nosotros nos planteemos una revisión de nuestros planes de estudio. Y en ese sentido yo también agradezco mucho a estos invitados porque me han hecho reflexionar sobre eso. Y luego, ya para terminar, había quedado con la doctora Terés en que íbamos a plantear eso. En estos días en que a nosotros nos dieron un título, nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver si podemos hacer lo mismo. Ya veis que lo de la coordinación no funciona en la universidad porque nos reunimos para coordinarnos y ella ha hecho una cosa y yo otra completamente diferente. Pero en lo que sí nos pusimos de acuerdo es, bueno, mi estudiante cuando llega, y el suyo también, parece como que necesita algunas cuestiones de la otra titulación. Bueno, pues a lo mejor resulta que puede ser interesante plantearnos en un futuro una doble titulación, como hay tantas ahora en la Universidad de Valladolid, una que tenga logopedia y audición y lenguaje, o audición y lenguaje y logopedia. Y que eso tiene que ser en el nivel de grado, pues no lo sabemos. Que tiene que ser un máster después de que ya nuestros egresados sean logopedas o maestros de audición y lenguaje, pues ya veremos. Pero yo creo que también en ese sentido tenemos que agradecerle a los organizadores porque nos han permitido reflexionar sobre eso y buscar la posibilidad de plantearle a la universidad una doble titulación que complemente la formación y que cuando nuestros alumnos salgan de aquí realmente sean competentes para todo eso que les demanda la realidad. Eso es una bibliografía y luego, pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención, por vuestra paciencia. Y